Un fuerte aplauso también para recibir aquí en plató a Alberto el tesorero y a Aurora, la seguidora más fanática. Buenas noches a los dos. Buenas noches a los dos. ¿Quién es Alberto y quién es Aurora? No, es broma. Alberto, ya estuviste aquí. Sí, ya eres un asiduo aquí a nuestra casa. Sois pareja, ¿no? De hecho, sí. Sois pareja. ¿Y qué os une más? ¿El matrimonio así, digamos, o el Madalena Morcín? Una pregunta difícil, ¿eh? Vale. Oye, tomaos el tiempo que queráis. No, voy a dejar que la conteste ella porque Madalena. va. ¿El Madalena? Sí. Uy, Alberto. Solo estoy con él por eso. Por eso, nada más. Bueno, y porque por el dinero, tesorero. y por el dinero. Ah, claro, porque y el tesorero. Oye, hablando de tesorero, ¿cómo van los perres del Madalena? Bueno, este año vamos tirando poquitín a poquitín y aprovecho el programa tuyo para, bueno, los patrocinadores que tenemos, entre ellos dos importantes, que es Bodycool, eso es culto al cuerpo, y Casal, que nos ayudan bastante. Y luego pues tenemos otros dos muy importantes, que es el tema en que José Ángel, que estará viendo la tele, le fastidia, me llamará pelotas, que es el Ayuntamiento de Morcín, que nos ayuda mucho. Y luego, por supuesto, los socios, que sin ellos pues no haríamos nada. Ahí está, y cada vez haya más. Que hay que ayudar al Madalena a tirar para arriba. Aurora, estuvo aquí Mónica y nos dijo que echabas un cable con el tema de la ropa, de la lavandería. La estoy ayudando, sí. Nos comentaba que entre la ropa de los partidos aparecían muchos gallumbos. Pues sí. Que yo no sé por qué, yo siempre lo llevaba para casa porque me daba suerte. Yo cuando jugaba fútbol desde cadetes con el mismo calzoncillo, era transparente al final, por eso lo dejé. ¿Qué haces tú con los gallumbos que quedan ahí tirados? ¿Tiráislos, quemáislos o para Alberto? ¿Tú crees que en este cuerpo pueden entrar esos gallumbos? Hombre, yo no voy a decir nada, yo no lo vi desnudo, Aurora. Son más delgados los chavaletes que juegan. No, Sí, ahí ¿no? nada. ¿Hay nada de nada? Los tiro. Sí, bueno, lo delgado lo debe decir por Samuel y por Pepe, bueno, y bueno, sí. Mira, sabéis que este fin de semana se jugó el Madrid-Barça, ¿no? Bueno, el Barça-Madrid. Pues el Madalena Morcín no se quedó atrás y lo celebró de una manera muy especial. Si no, miráis. Este sábado se ha disputado el gran clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y en Puntos Odemos no queríamos perdernos la oportunidad de montar nuestro derbi con Iván, el culé, y Pepe, el merengón. Xavi, vos mira tú que la vientes. Pero antes. No, y no pide. ¿A qué protesta el rollo ese? Cago, tanto día protestando, tío. Por Dios, hombre, por Dios. Que es una mierda, Castro. Tira tú, ¿Sabes en qué se parece la sala trofeos del Madrid al rastro carapijo? ¿En qué? En que yo todo usado, viejo y regalado. Ahí te tengo. ¡No puedes conmigo! ¿En qué se parece el Pafarni al Barcelona? No tengo ni puta idea ni me importa. Tiene un portero, 4 niños y lo demás son todos maricones. Ya me has dado ahí. Dios. A ver. Quiero una pelea limpia, nada de golpes bajos, ni chistes del Riosa. Vas a enterarte, Furiato. Voy a matarte. Vas a enterarte, Furiato. Voy a matarte. Mira, pajarito, toma. Venga arriba, Furiato. Venga. Venga, hombre, te voy a matarte. Furiato, ven acá, hombre. Mira, Furiato. Hombre, merengón. ¡Ella es todo fuerte que puedes pegar! ¡Hasta Guti pega más fuerte! ¡Dame, merengón! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Te voy a matarte! Hostia, qué tierno fue. Vaya dos, Iván y Pepe. ¿Pero cómo tenéis estos dos en el equipo? ¿Pero qué es esto? A ti cabe de todo. Oye, ¿quién crees que va a ganar? Hombre, y es fácil. Bueno, no, es difícil. Por cabeza, Pepe. ¿Por cabeza, Pepe? Y por orejas, Iván, empatarán.
¿Tú qué dices? Hacemos porras. No, que después tengo consecuencias. Claro, ¿no? que luego van a ir a por ti. No, claro. Bueno, luego vamos a saber el resultado, eso sí, de nuestro particular derbi. Pero ahora vamos a recibir a un paisano que se cambia de equipo con tal de no perder nunca. ¿Sabéis quién es? ¡Toño! Bueno, Toño, bienvenido. Así Pero dame, no lleva nada malo. A ver, y hay que préstame ver a las mujeres sentarse porque poneme mucho la goma. pa' allá. La goma la braga y una manía limpia, hombre. Llevo un programa. No te la voy a montar, Alberto, rediós, que imagino que en tal la cubrirás tú, que estás como un paisano. ¿Por qué me toca a mí esto y me toca samba los martes o los miércoles? A ver, muy guapo vienes. Muy guapo vienes, Toño. Mira, pajarón. Muy elegante, veo. Un paisano de Perres, como yo en mi caso, tiene que ir siempre bien vestido. Y con este abrigo, aquí donde me ves, tengo un... Mírame, estoy viéndome ahí en la cámara y digo, mira para ahí, tengo un estilazo que ni Oasis. Sí, querrás decir que tuviste el guardarropas del Oasis y robaste todo eso. Qué carapijo y es, pajarón, qué carapijo y es. No me extraña que Tátil del Sporting te sacara el otro día una cheira mariposa por intentar montar a la FIA. Vamos a hablar de lo que lleve el programa de verdad. Y desde aquí, Tati, un saludo, no hagas caso. Ya arreglaremos lo nuestro. Vamos a ver, Toño. ¿Qué jugadores tienes tocados para el mercado de invierno? Porque tú es el que tiene que hacer los fichajes para el Madalena Morcín. Préstame mucho que me hagas esa pregunta, pajarón. Verás, en realidad no toqué ni a Dios. No tengo ni un tocado. Y eso, pero vamos a ver, pero si hay muchos jugadores de nivel sin ficha, qué sé yo, mira Juan L, Caco Morán. Claro, Henry Felgueroso, Nachete el de la Güeña, Motorín el de la Camocha, claro, Carlos Muñoz el de Lubieu, también me hubiera prestado, pero pregúntalo a este paisano, que diga no tenemos ni un duro. Y digo yo, ¿cómo voy a hacer el mi trabajo si no tenemos ni un duro? ¿Dónde va a parar? ¿Con qué quieres que lo compre? ¿Con vales de carbón de la Urosa? Hombre, me jodas. ¿Y es verdad eso? No tenemos dinero, pero hay gente que se ofrece. Antes en el plató, Pajarón pagado por venir a jugar con nosotros. Bueno, esas son cosas que no tienen que salir a la luz pública porque yo soy muy barato. Aurora. Pasa que con el currículum que trae, pues... Claro, para pensarlo. Aurora, ¿tú te fías de las cuentas del Magdalena? ¿O crees que están gastando perres ahí como en primera y despilfarrando? No. ¿Te fías? Aunque sea el tu marido. Porque yo muy roñoso. Ah, pero ya agarrado. Agarrado. Pero claro, hay que Y es soltarles. muy roñoso hasta para lo que no lleve. Pero hay que soltarles para fichar. Ah, pero no, mira, a ver. No suelta nada. Nada. Toño, no suelta nada. Hácese millonario. Qué buena estás. Ay, Toño, por favor. Perdona, Alberto, y que está muy buena la tu mujer. Que está el... Rubiaca, sí. Préstame que se ponga pizpireta cuando... No eches tú ningún piropo, que decir, con mi máquina, enseguida no eches tú. ¿Pero qué creéis? ¿Que voy a preguntar si la monta o no? Eso ya lo preguntaré yo cuando me dé por la gana. En Morcín tengo que decir como secretario general, tesorero y la de mi madre que no hay ni un solo pufista. Y de eso sé yo mucho. Y todo un bulo que inventaren los del Riosa porque están enfadadísimos de que teamos na tele un día sí y otro también y ganando partidos. Porque nos tienen mucha envidia. Vamos a ver, vamos a ver. Eso sí que no me lo creo, Toño. Es más, fuimos a Ríos a preguntar qué pensaban ellos allí sobre el tema del Magdalena Morcín. Y esto fue lo que nos dijeron. Nos hemos desplazado a Riosa para saber lo que piensan los vecinos sobre la rivalidad con el Magdalena de Morcín. ¿Estaríais a favor de un partido de hermanamiento entre Riosa y Morcín? No, un partido competitivo de hermanamiento, no, porque siempre hubo polémica que el Riosa y el Morcín y la envidia que nos tienen es que nosotros estamos en primera y ellos se quedaron en segunda. Yo creo que no tendría problema. Si lo propusieran entre ellos, no creo que hubiera problema. Sería rivalidad sana. Siempre lo ha habido entre concejos. De fútbol no entiendo nada. ¿Apoyaríais la fusión de los dos equipos para jugar en tercera división? No. No. Yo no. No. ¿Qué os parece la imagen que dan los jugadores del Magdalena Morcín en la tele? Guapísimos. ¿A cuál más guapo? ¿Qué le parece, por ejemplo, Cadín? Ah, me encanta. Oh. Muy bien, me parece muy simpático y muy bien. Típico asturiano. Que me gustó. Cadín muy bien, la gente de Morcín toda muy bien, pero lo que tienen es una envidia el Riosa, porque andan todo el día tentando a jugar partidos y es envidia lo que nos tienen. ¡Punto Podemos! ¿Por qué os tienen tanta envidia en Morcín? Eso habrá que preguntarles a ellos, que están todo el día diciendo a la tele que hay que jugar un partido, a ver si lo juegan ya. ¿Qué pasó el año pasado en el partido entre el Riosa y el Morcín? No, fue una pequeña bulla que hubo. Tampoco de gran importancia.
Cerraron el campo, se tuvo que jugar luego a puerta cerrada, pero realmente no fue tampoco nada.